pero que todas cumplían como esos pasos, que tenían su ligando, su primer mensajero, su proteína G, una enzima que llevaba la señal de esa enzima, segundos mensajeros, y de esos segundos mensajeros, sinasas de proteínas, fosforilasas de proteínas y efectos farmacológicos. Y esta es la segunda familia. Y nos faltan otras familias, porque nos faltan familias que son enzimas y nos faltan familias que son receptores nucleares. Entonces, ahora que terminemos de ver, justo ahora que ya se unió a la clase el profe Josué, vamos a acabar de ver las proteínas que nos quedaron pendientes de las proteínas G. Hablaremos de los receptores que son enzimas, en particular los tirosinas sinasas son de los más importantes, y pues la otra última familia que nos quedaba acá pendiente que eran los receptores nucleares. Así que no vamos a perder de vista estas clasificaciones porque así es como generalmente agrupamos a estas cuatro familias, cuatro grandes familias de receptores. Como ves, Josué, era como en lo que los estaba contextualizando para que vean en qué vamos y qué es lo que tienen todavía por delante. Sí, muchas gracias, Veré. Una ¿De qué? disculpa De por nada. el retraso, pero sí, sí, efectivamente, eso sería como el resumen de esta parte de esta unidad, como ver toda la integración de la señalización. Obviamente puede ser que ustedes no exploren alguna de estas vías, puede ser que sí, sin embargo, es útil tener toda esta información porque como habíamos mencionado, muchas de estas vías se interconectan entre sí, entonces tal vez a nivel, por ejemplo, ustedes solamente están explorando un fármaco y ven un efecto. Tal vez no les va a dar tiempo de explorar un mecanismo de acción detallado. Sin embargo, el saber qué puede estar pasando les puede ayudar sobre todo a entender sus resultados. Por ejemplo, decir, ok, si yo tengo una interacción con un canal iónico, ¿cómo puedo corroborar que realmente sí está participando? Pues puedo buscar un agonista, un antagonista de estos canales iónicos, probarlo con otra, ya sea con mi extracto o con algún compuesto prueba, y entonces definir si cambia o no cambia la respuesta. Entonces, digamos que es tanto la parte biológica, cómo está funcionando, la parte matemática para calcular estos resultados y además la parte de ustedes que es realmente qué van a proponer en sus proyectos, cuál va a ser su idea. Su tutor les da aproximadamente el 50% del proyecto, pero ustedes pueden ir explorando cada vez más dependiendo cuál es su área de interés o específicamente qué quieren demostrar, qué quieren aportar con los estudios que están haciendo. Entonces, no sé si haya dudas de la sesión anterior. No, hasta ahora todo bien. ¿Está todo, No. todo bien? Ok. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte de los receptores acoplados a proteínas G. Habíamos visto, nada más en un pequeño resumen, habíamos visto que la subunidad alfa de esta proteína G trimérica es quien tiene la actividad catalítica. Y entonces su única acción es directamente inhibir adenilato ciclasa. Y entonces eso previene tanto la formación de otros segundos mensajeros, el cierre de canales de calcio y por lo tanto la interacción que pudiera hacer el calcio, ya sea a nivel eléctrico o a nivel químico, estabilizando otras proteínas, no se va a llevar a cabo. Les había mencionado también que ahora, ¿qué iba a pasar con el complejo beta-gamma? En el ejemplo anterior, habíamos visto que beta-gamma era un complejo de proteínas que se encargaba de regular o de secuestrar a la subunidad catalítica y por lo tanto era un mecanismo de defensa del organismo para dar la señalización de que no, realmente de que ya es suficiente la actividad excitatoria. Entonces, en esta familia de receptores, ¿qué es lo que va a hacer el complejo beta-gamma? Entonces, hay dos opciones. Puede ser que lo encuentren como una proteína GI, nada más, y puede ser que también lo encuentren como una proteína GI G0. Lo van a encontrar así en el libro directamente con una diagonal. Entonces, la subunidad, en el caso de la subunidad GI, la subunidad alfa es la que tiene la actividad catalítica. Entonces, habíamos visto que disminuye formación de AMP cíclico, disminuye la apertura de canales de calcio. Y tenemos una disminución de la enzima adenilato ciclasa y por lo tanto también una disminución de la pK.
Entonces, es el resumen de lo que estaba en el esquema anterior. En el caso de beta gamma, algunos estudios han intentado reportar que también funciona como una subunidad reguladora. Todavía hay un poco de dudas si realmente esto está pasando. Entonces, realmente prácticamente se queda prácticamente igual, ¿no? Entonces, la subunidad beta gamma, cuando ya no necesitamos este proceso de inhibición, nuevamente vuelve a secuestrar a la subunidad alfa y regresamos a las condiciones basales. ¿Qué pasa ahora con G y G0? Esta variante, G y G0, es prácticamente, digamos, una mezcla de ambas unidades. Es decir, todos los procesos que vimos aquí con GI, subunidad alfa catalítica, disminución de MP cíclico, apertura de canales disminución de la apertura de canales de calcio, se va a mantener. Entonces son efectos de GI y ahora vamos a mencionar los efectos de GI son iguales. ¿Y ahora qué va a pasar con la otra parte? Los efectos G0. G0 se ha descrito que el complejo beta gamma va a tener una función extra, que es apertura de canales de potasio. Entonces, si recordamos, cuando estábamos revisando la parte de canales iónicos, habíamos mencionado que los canales de potasio permitían la salida de este ion hacia el medio extracelular. Por lo tanto, generábamos un proceso de hiperpolarización. Entonces, además de todos los efectos inhibitorios de las enzimas adenilato ciclasa y la formación del segundo mensajero AMP cíclico, la subunidad beta gamma tiene la capacidad de abrir canales de potasio, por lo tanto vamos a incrementar los procesos inhibitorios. ¿Cómo se descubrió estos efectos? Porque en el momento de que se identificaron dos tipos de receptores distintos, se veía que uno tenía una capacidad inhibitoria mucho más fuerte que la otra variante. Cuando fueron explorando qué es lo que estaba pasando, vieron que había algunos cambios estructurales de los receptores. Sin embargo, después de ver algunos análisis, detectaron que también se incrementaba la concentración de potasio. Entonces tardó un tiempo en saber exactamente quién era realmente el responsable de esta apertura de potasio. En mucho tiempo creían que era la subunidad alfa, pero después con algunos estudios de marcaje directamente sobre las subunidades, pudieron detectar que realmente quien estaba participando era el complejo beta gamma. Entonces, digamos que esta es como la variante. Puede ser que lo encuentren algunos libros, dependiendo, puede ser que nada más muestren los receptores GI, pero si están revisando algún tipo de artículo, siempre les va a decir qué tipo de subunidad es inhibitoria, si es solamente GI o presenta también el efecto G0. Entonces, esos es, digamos, como que en esencia, los mecanismos inhibitorios de GI y G0. Entonces, nos queda ver dos isoformas distintas. La última, la G1112, la voy a dejar al final porque ya para empezar a ver un poco de receptores tirosina sinasa y vean exactamente cómo puede participar estos receptores acoplados a proteínas G. Entonces vamos a copiar esto. Muy bien, entonces vamos a hablar de los receptores acoplados a proteínas GQ. Aquí nada más un breve paréntesis cultural. La terminología estábamos viendo que nos daba indicios de qué podía ser. Por ejemplo, GI era inhibición y GS era estimulación. Sin embargo, ¿de dónde viene la Q? ¿O por qué tiene el término Q? Y esto es un poco más anécdota de laboratorios. En los años 50 estaban, digamos como que estaba el boom del estudio de los receptores acoplados a proteínas G. Entonces todos los farmacólogos, biólogos celulares, fisiólogos, estaban viendo que había mucho potencial en el estudio de este tipo de receptores. Entonces digamos que la competencia entre diferentes grupos de investigación era ardua.
Por lo tanto, todo el mundo empezaba a catalogar y descubrir nuevas proteínas y decir, yo descubrí una nueva proteína en la nariz, descubrí una nueva proteína en el estómago. Entonces, creían que eran unas proteínas únicas. Sin embargo, cuando hacían los mismos ensayos de evaluación de concentración de calcio, cuantificación de MP cíclico, veían que los resultados eran iguales. En un punto, creían que tenían una especie de proteína G, el grupo de experimentación que estaba trabajando esta proteína. ¿Por qué? Porque veían algunos mensajeros que se compartían. Sin embargo, había otros efectos que decían es que esto es distinto a lo que normalmente se ve con receptores acoplados a proteínas GS. Entonces, fueron aislando esta proteína y la fueron identificando y caracterizando. Entonces, como no querían que les robaran sus resultados, pusieron el nombre en clave. Entonces, sabían que esta proteína fue aislada de un tejido, me parece que fue un tejido cardíaco. No, creo que fue de tejido vascularizado, si mal no recuerdo. Le pusieron un nombre clave. Entonces decían, ¿de dónde obtuviste esta fracción? Pues fue separada a través de una columna una columna cromatográfica específica o selectiva para proteínas de la marca Milliq. Entonces, todos tal vez hayan escuchado oír de esta marca, principalmente para sistemas de filtración de agua. Pues Milliq se encarga principalmente de preparar sistemas de separación y de aislamiento, ya sea purificación o inclusive puede generar cierta sílica. Entonces, como fue aislada o fue obtenida una fracción Milliq, pues al final, durante la publicación dicen, bueno, pues fue la proteína GQ, es decir, aislada de esta columna Milliq. Entonces, de ahí se le dio este nombre. Como ven, no tiene ningún sentido en cuestión de la actividad que va a realizar, sino simplemente fue la característica que se le dio y a final de cuentas, pues ya se quedó este nombre, ¿no? Entonces, bueno, después de esta pequeña historia, vamos a ver exactamente cómo funciona. De igual manera, la arquitectura es la misma. Tenemos 7 dominios transmembranales, tenemos acoplados 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Nuevamente, vamos a darle nombre. En este caso, es un receptor alfa 1 adrenérgico. Y el ligando, pues va a seguir siendo noradrenalina. Entonces, nuevamente, cuando se une el receptor el ligando al receptor, se separa el complejo. De igual manera, tenemos la subunidad alfa catalítica y el complejo, por otro lado, beta-gamma. Entonces, hasta el momento sigue siendo todo exactamente igual. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la subunidad alfa? El ligando, bueno, la enzima, la que va a regular, va a ser una enzima llamada fosfolipasa C. Entonces, la fosfolipasa C, como su nombre, o podemos intuir por el nombre, va a ser, es una enzima que degrada fosfolípidos. Entonces, sabemos que el hace es que degrada algo y en el prefijo viene exactamente qué es lo que va a degradar. Entonces, como pueden ver, tenemos una enzima que va a empezar a degradar fosfolípidos. Tenemos diferentes isoformas, como podrán imaginarse. Les decía que no tenemos mucha imaginación para nombrar enzimas o receptores y siempre le vamos a poner alfa, beta, gamma o ABC. En este caso, podemos inferir que tenemos una fosfolipasa A, fosfolipasa B, fosfolipasa C, inclusive una fosfolipasa D. ¿De qué depende? Ahorita les voy a mostrar exactamente cuál es la diferencia entre estas enzimas. Entonces, ¿cuál va a ser el sustrato que va a obtener esta fosfolipasa C? Va a partir de una molécula que se llama PIP2, que su nombre es fosfatidil bifosfato, fosfatidil inositol bifosfato, perdón. Entonces, para que quede un poquito más claro, sea un poco más visual, vamos a ver las estructuras. Entonces, este es nuestro sustrato, PIP2. Entonces, es el sustrato de esta enzima y de aquí van a salir 2 subproductos. Entonces, vean la estructura. Es un fosfolípido, técnicamente es un fosfolípido de 3 carbonos. Tenemos 2 cadenas alifáticas que pueden ser de diferentes longitudes. Se ha descrito que puede ser de 15 carbonos, de 20 carbonos, dependiendo de la estructura. Se han visto que
Esto de la cadena de fosfolípidos pues actúa en diferentes formas, pero lo principal es que estas cadenas alifáticas le permiten estar anclados a la membrana celular. Entonces técnicamente esta estructura se encuentra sostenida de la membrana celular y está expuesto aquí la otra molécula que es un inositosida, que es una molécula más o menos derivada de la glucosa. Tenemos esta cadena de 6 carbonos. Nos falta el oxígeno interno, pero vemos que tenemos cadenas hidroxiladas y tenemos grandes grupos de fosfatos. Entonces, aquí viene la fosfolipasa C. Y aquí en este ejemplo puse todas las clasificaciones. Vean que tenemos la estructura base aquí en rojo, que es el fosfolípido, y tenemos los diferentes derivados. Puede ser que tengamos un fosfato en el carbono 3 y las cadenas alifáticas en las posiciones 1 y 2, ¿no? Entonces, la clasificación de las fosfolipasas, fosfolipasa A1, A2, que antes era la fosfolipasa B, vean que lo único que cambia es el tipo de corte. Es decir, la fosfolipasa C va a hidrolizar antes del grupo fosfato. Entonces, va a ser el corte aquí. Si utilizáramos una fosfolipasa C, sería después del oxígeno presente en el fosfato, y la fosfolipasa A1 y A2 se encargan de hacer cortes aquí en los ácidos grasos. Entonces, dependiendo del tipo de fosfolipasa que reaccionara con esto, tendríamos productos distintos. En este caso, la fosfolipasa C va a hacer el corte aquí. Y entonces, ¿qué vamos a liberar? Vamos a tener este nuevo, el mismo compuesto alifático. Tenemos aquí el componente glicerol y tenemos dos componentes alifáticos. Entonces, su nombre va a ser diacilglicerol. Entonces, este es el segundo mensajero que se va a liberar. Como sigue estando anclado a la membrana y solamente le quitamos lo que está detenido, pues sigue estando anclado a la membrana. Y lo que se va a liberar al citosol o al interior de la célula va a ser este componente, que es un inositol trifosfato. Entonces vean que la estructura no cambia. Seguimos teniendo nuestros 3 grupos fosfato, seguimos teniendo los 3 grupos hidroxilo en la misma configuración, y lo único que hizo fue separar estos dos componentes. Entonces, estos dos, tanto el diacilglicerol como el inositol trifosfato, son segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros van a tener actividades distintas. Entonces, regresando un poco al esquema. Entonces, voy a ponerlo al revés mejor. ¿Ok? Y entonces, ¿qué van a hacer cada uno de estos? El diacilglicerol, como se queda anclado, puede reaccionar con otra proteína, la cual es la PKC. Ya habíamos visto una proteína similar a esta, que era la PK, que lo vimos en los receptores GS. Aquí está. De igual manera, es una sinasa de proteínas. En este caso va a ser la tercera que se descubrió, que es la sinasa de proteínas C. Entonces, PKC, de igual manera, como tiene el mismo mecanismo de acción, se va a encargar de hacer fosforilaciones. ¿De qué va a fosforilar? Pues diferentes tipos de proteínas, ¿no? Se ha descrito que PKC, inclusive hay una subcategoría de diferentes tipos de proteína C, sinasa de proteína C, se ha descrito que es de las proteínas que más blancos moleculares tienen. Quiere decir que esta proteína puede regular una gran cantidad de proteínas alrededor. Dependiendo de la localización e inclusive de las proteínas que estén cercanas, van a ser los efectos relativos. De hecho, inclusive se cree que aún no se han evaluado todas las proteínas a las cuales puede estar fosforilando. Recordemos que nada más este proceso de fosforilaciones es un tipo de marcaje que tiene el organismo. Es decir, solamente va a indicarles cuándo tienen que hacer su función y cuándo tienen que detener este proceso de funcionar. Y por otro lado, el IP3 se va a unir a
canales de calcio dependientes del ligando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a aumentar la concentración de calcio. Y entonces vamos a generar tanto procesos sobre proteínas y también algunos mecanismos de despolarización. Entonces vean que el proceso que les confundió mucho a estas personas cuando empezaron a descubrir es que tenían un incremento de calcio. Sin embargo, no había liberación de AMP cíclico. Entonces decían, sí tenemos los efectos estimulantes que genera el calcio, podemos estimular proteínas, despolarizar la membrana. Sin embargo, no podemos detectar concentraciones de AMP cíclico. Entonces creían que era una variante directamente de la proteína GS. Sin embargo, después veían que había otros efectos que no se podían explicar con una proteína GS. Entonces, por eso fue la última que se describió. De hecho, costó un poco más de trabajo por la identificación de los segundos mensajeros, pero en esencia esto es cómo funciona. ¿Preguntas hasta el momento? Creo que no. ¿No? Ok. Entonces, como podemos ver hasta el momento, podemos encontrar tres tipos de receptores. Tenemos los receptores GS, GI, GQ. Entonces, aquí nada más de forma simplificada, tenemos las tres unidades, cada uno de ellos. Entonces, en el ejemplo que les puse, mencionamos que eran fármacos adrenérgicos. Digo, receptores adrenérgicos. Tenemos aquí los beta, los alfa 2 y los alfa 1. Si nosotros adicionamos a nuestro sistema, porque esto ocurre frecuentemente, si nosotros agregamos, vamos a decir, noradrenalina, ¿cuál va a ser la respuesta? Supongamos que en un sistema aislado, simulado, tenemos solamente una molécula de noradrenalina y los tres receptores. ¿A cuál de esos receptores se va a unir? ¿Me puede repetir? Es que se me trabó. Sí. Supongamos que en un estudio simulado o hipotético tenemos una célula con solo tres receptores y tenemos una sola molécula de noradrenalina. ¿A qué receptor se va a unir? ¿O quién va a dictaminar a qué receptor se va a unir? A los beta, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay alguna No, forma de poder identificarlo, de poder cuantificarlo, de poder estar relacionando cómo va a ser esta relación? no depende de la afinidad que tenga cada receptor por el Exactamente. ligando. Para poder identificar a qué tipo de receptor se puede unir un agonista de tipo no selectivo, porque la adrenalina tiene la capacidad de unirse a cualquiera de este tipo de receptores. Lo que hay que revisar es la constante de afinidad. La constante de afinidad viene, bueno, es una constante enzimática que indica cuál es la concentración mínima para poder inhibir o para poder unirse directamente con un tipo de receptor. Entonces, si esta constante de afinidad tuviera, por ejemplo, 0.1, esta de 0.2 y esta de 1, entonces quiere decir que en este caso tenemos un valor mucho más pequeño. Por lo tanto, la afinidad sería principalmente por este. Después, si este receptor ya está saturado y tuviéramos otra molécula disponible, entonces como este receptor ya está ocupado, él, aunque intente unirse aquí, pues no va a poder unirse, no va a poder acoplarse porque realmente ya no tiene dónde interactuar. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar el receptor con el que tenga la segunda mayor afinidad. Y finalmente, si saturáramos el sistema, entonces ya podemos unirnos aquí. Entonces, cuiden mucho esos elementos cuando estén haciendo experimentos y sus fármacos problemas, sus controles, sean de tipo no selectivo.
Lo ideal siempre es buscar un fármaco que sea mucho más selectivo o por lo menos que el orden de magnitud sea muy distante. Por ejemplo, en este caso, si comparamos los receptores beta con los alfa 1, vemos que el orden de magnitud es de 10 veces. Quiere decir que para que yo empiece a observar efectos importantes sobre los receptores GQ, necesito adicionar 10 veces más la concentración para empezar a ver. O, como esto también es por rangos de probabilidad, la probabilidad es 10 a 1. Es decir, que por cada molécula que nosotros por cada 9 moléculas que estemos uniendo sobre el receptor GS, solamente una va a estar directamente unida sobre los receptores GQ. Entonces, siempre detecten eso, revisen, por ejemplo, si ya tienen algún estándar, vean si es selectivo, si es de tipo no selectivo, pregunten a su asesor si pueden encontrar algún fármaco selectivo. Normalmente son mucho más caros porque pues eso los hace más, los hace más especiales. Si no tienen ese tipo de fármacos, entonces traten de acotar o traten de buscar, por ejemplo, en Wikipedia, cuál es la constante de afinidad. Entonces se ha visto que inclusive algunos fármacos tienen constantes de afinidad distintas. Déjenme ver. Déjenme ver si encuentro una tabla donde vengan constantes de afinidad. Ok, aquí está. Miren, haciendo solamente una búsqueda rápida aquí en Wikipedia. Normalmente si quieren consultar información de Wikipedia no es del todo prohibido, solo consulten información en inglés porque está siendo revisada constantemente y les permite resolver una duda de manera rápida. Entonces vean esto. Esta es la clorpromacina, es un agente antipsicótico. Esa es más o menos su estructura. Y uno de los problemas, por ejemplo, de los antipsicóticos es que son poco selectivos, prácticamente le pegan a todo. Entonces vean aquí está la constante de afinidad. Entonces la constante de afinidad nos dice cuál es el valor necesario para poder unirse hacia ese tipo de receptor. Vemos que el que tiene mayor prevalencia son los receptores 1A con punto 28. Y vean que prácticamente no se va a unir a unos receptores beta 1 o beta 2, porque vean que aquí el valor es más de 10,000. Normalmente cuando se pone ese tipo de valor de más de 10,000, quiere decir que no hubo respuesta, inclusive a concentraciones superiores o muy superiores a los que están permitidos de manera tolerable. Entonces quiere decir que prácticamente no hay afinidad por los receptores beta adrenérgicos. Y entonces aquí pueden ir corroborando. Si ustedes trabajan en márgenes muy pequeños, pues van a estar trabajando con los receptores 1A y 1B. Pero empiezan a incrementar la concentración y entonces ya van a empezar a ver, por ejemplo, cambios sobre los receptores serotoninérgicos. Entonces, eso les puede ayudar, sobre todo, por ejemplo, si tienen un fármaco con mucha afinidad para inhibir algún tipo de tratamiento. Si ustedes consideran que con concentraciones muy pequeñas pueden trabajar de manera correcta, siempre tengan pendiente de que existe la posibilidad de que esté inhibiendo otro tipo de receptores. Entonces, eso es como una regla importante que pueden estar checando. Entonces, ¿de qué va a depender también el tipo de afinidad? Este es, digamos, perdón, el tipo de actividad que tenga. Uno va a ser la constante de afinidad. Eso es, digamos, como que lo primordial. Segundo, va a ser el número de receptores. Puede ser que en un tejido específico ustedes nada más estén trabajando con receptores, vamos a ponerle aquí, GI y GS. Entonces habíamos visto, retomando los valores anteriores, que los GS tienen su constante de inhibición de 0,1 y aquí tenemos constante de inhibición de 0,2. Entonces, nuevamente, si tenemos nuestras moléculas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esencialmente, aquí está un poco difícil cuantificarlo, vamos a poner un poco más de receptores. Aquí recordemos que el tipo de unión cuando tenemos valores cercanos es por cuestión de probabilidad.
Existe más probabilidad de que se saturen estos por la constante de afinidad, sin embargo, tenemos mayor cantidad de receptores, entonces también la probabilidad es que, pues, en el trayecto se encuentren a uno de estos receptores, tienen una muy buena constante de afinidad, entonces puedan estarse uniendo para acá. Entonces la probabilidad puede ser, como tenemos más receptores de tipo GI, a pesar de que la afinidad es mejor con los GS, es más probable de que se encuentren con este tipo de receptores y eventualmente la respuesta que se observe sea de tipo inhibitorio. Si nosotros seguimos saturando el sistema, pues ya vamos a poder encontrar momentos donde podamos tener una actividad y tal vez en este punto tengamos una actividad excitatoria y veamos que se puede reducir un poco la actividad fisiológica. En algunos casos sí se ha llegado a observar que, por ejemplo, incrementan la concentración a ciertos grados y empieza a bajar el efecto y luego vuelven a incrementar la concentración un poco más y vuelve a recuperarse. Entonces dicen, ese valor como que no me cuadra, parece ser que hice algo mal. Muchas veces es cuando tenemos este tipo de caso muy particular, donde la constante de afinidad es muy cercana, pero la población de receptores es mayor en un solo tipo de tejido. Entonces, nuevamente, si van a estar estudiando algún tipo de receptor, vean si en su tejido primeramente está presente el que están queriendo investigar y número dos, contra cuántos de la misma familia se van a encontrar. Si están trabajando solamente en una familia, por ejemplo, serotoninérgicos, que es lo más común para el sistema nervioso central, ver exactamente cuáles de toda la familia enorme de receptores serotoninérgicos está presente. Revisar qué proteína G está acoplada para saber si van a haber un efecto excitatorio o inhibitorio y ya tal vez después ver si existe alguna constante de afinidad para algún tratamiento que están viendo. Sobre todo si quieren hacer procesos de antagonismo, es decir, que van a dar primero un antagonista y después van a probar su tratamiento, que es un experimento muy común. Lo que buscan ahí ustedes es inhibir algún tipo de receptor, luego probar su extracto, su compuesto de prueba y ver cómo se modifica la respuesta, si va para arriba o va para abajo. Entonces, eso también es una condición importante. ¿Se queda más o menos claro esta parte? Sí. Sí, algo sí. Ok. Una duda, o sea, Sí. cuando se hacen los experimentos en células, por ejemplo, ¿hay una forma de cuantificar la cantidad de receptores que hay de cada uno o ya lo viene? Normalmente en células es un poco más sencillo porque si estás trabajando con línea celular, muchas de las líneas celulares ya están caracterizadas. Entonces te pueden decir más o menos cuál es la prevalencia de receptores, transportadores, canales iónicos. Si estás trabajando con cultivo primario, ahí llega a ser un poco más complicado porque realmente tienes que ver el tipo de especie que vas a hacer de cultivo primario y varían un poco entre algunas especies, aunque sea de la misma, por ejemplo, algún tipo de rata Wistar, entre otra variante de ratas, de roedores, cambian un poco esta prevalencia de receptores. Normalmente, pues los modelos que están más caracterizados son los modelos murinos, donde se tiene mucho mayor información, entonces sí vas a poder encontrar qué tipo de receptores están principalmente ahí. No estoy seguro si en ATCC también te dan alguna de estas informaciones de la cantidad de receptores, sino hay muchos trabajos donde realmente estudian algún tipo de célula porque tiene mayor cantidad de receptores. Sí, y si me permites, José, de hecho, ¿Sí? de esos, sí, yo que compro línea de ATCC, sí, te dicen, esta línea celular expresa estos receptores, pero no dice cuántos, solo dice que lo expresa. Ajá. Para saber tú si lo expresa, si lo tienes o no lo tienes ahí, hay muchos ensayos de radioligando marcado. O sea, justo haces ensayos de unión fármaco-receptor marcado, así como este ejemplo que les pone aquí Josué de los fármacos, imagínenselos ahora que tienen una etiqueta eh, que puede ser una sonda fluorescente o puede ser una sonda marcada con un isótopo. Y entonces ahora sí se hacen ensayos, radioinmunoensayos y cuantificamos cuánto hay. Para los receptores GABAérgicos yo he visto varios artículos porque ahí venía cómo descubrieron cuál era el mecanismo de acción preciso de los valepotriatos sobre los receptores GABA-A de unos compuestos que están en Valeriana officinalis, una de las principales plantas para tratar sistema nervioso. Entonces sí se puede, costoso, muy costoso. Pero para eso tienen que poner atención a esto que menciona el profesor. Hay que ver si el efecto aparece, desaparece, y bien importante la selección del modelo. A veces no les sale el experimento porque se equivocaron de modelo.
Así que pregunten si está ya bien caracterizado ese modelo en sus laboratorios. Ujú. Sería todo, Josué. Sí, sí, sí. Sí, en efecto. De hecho, estoy buscando aquí antes, no sé si les puedo poner un ejemplo. Mm, Bueno, si no, si encuentro la información, se las compartimos. Pero sí, sí, eso pueden hacer, revisarse en la literatura cuál es el mejor modelo, Ajá. identificar, por ejemplo, si están trabajando con un cultivo celular, cuál es el que expresa más tipos de receptores, porque ya también hay células modificadas y algunos se han modificado para expresar principalmente un tipo de receptor, pero sí, como menciona también la profesora Berenice, los ensayos de radioligando son buenos para saber si funciona o no funciona, pero sí necesitas una serie de tanto de equipamiento como de reactivos que llega a ser un poco caro. Ok. Entonces, otra característica importante que también luego a veces dejamos de lado. Mencionábamos que tenemos diferentes tipos de receptores y diferentes tipos de familias de receptores. Entonces, no dejen de lado que si bien aquí estamos haciendo como el ejemplo único, lo que ocurre en el organismo es que todos están interactuando al mismo tiempo. Entonces vamos a poner un ejemplo típico de cómo está esta distribución de receptores. Vamos a poner aquí receptores adrenérgicos. Vamos a poner que estos sean beta-adrenérgicos. Y aquí vamos a tener receptores colinérgicos. Estos van a estar, son receptores de familia M2. No importa, aquí la familia, de hecho, con esta información que ustedes ya adquirieron con esto del tipo de receptores y de cómo funciona cada uno de ellos, si yo les digo que es un receptor M2, tal vez digan, bueno, ¿y eso qué características tienen? Pero si yo les digo que está acoplada a una proteína GI, entonces dicen, ok, entonces ya sé cómo van a funcionar estos receptores M2. Digamos que su tarea nada más es revisar el tipo de receptor que van a estudiar, ver la proteína G que está acoplada y tal vez revisar exactamente dónde se encuentra y algunas funciones fisiológicas principales. En la mayoría de los tejidos, más bien, el organismo no sintetiza antagonistas, es decir, siempre va a proveer fármacos que se unan y activen a una molécula. El término antagonista nosotros lo diseñamos químicamente, es decir, se diseñó un fármaco que se une al receptor y que bloquee su actividad. Sin embargo, el organismo en condiciones saludables siempre está trabajando con agonistas. Entonces, ¿cómo contrarresta este efecto? Pues directamente con otro tipo de receptores, otra familia de receptores. Es decir, si nosotros tenemos una distribución de esta manera, que tengamos un sistema colinérgico con receptores GI y por otro lado receptores adrenérgicos que expresan GS, entonces lo que va a pasar aquí es que si nosotros liberamos primero adrenalina, estos se van a unir a su receptor, entonces vamos a tener una actividad excitatoria. Sin embargo, el organismo cuando dice ya no quiero que esta actividad excitatoria continúe, va a favorecer la liberación de acetilcolina. Acetilcolina es el ligando de esta familia de receptores, receptores colinérgicos. Es exactamente el mismo caso, solamente que el nombre es distinto. Entonces, cuando acetilcolina se libera y se une a estos receptores GI, ¿qué vamos a proveer? Ahora una actividad inhibitoria. Entonces, generalmente así trabaja el organismo, es decir, estimula a otros receptores para contrarrestar la actividad del primer neurotransmisor que se libera. A este fenómeno se le llama antagonismo fisiológico. Entonces, muchas veces el antagonismo fisiológico, sobre todo cuando estamos trabajando sistemas complejos, es decir, ya sea tejidos completos o inclusive animales enteros,
siempre vamos a tener la presencia del antagonismo fisiológico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dependiendo del tiempo que nosotros estemos midiendo, puede ser que el antagonismo fisiológico ya se haya activado y entonces cuando intentemos ver la respuesta ya no va a estar presente, porque realmente lo que pasa es que se empieza a modular de manera importante. Entonces, siempre tener en cuenta que podemos tener antagonismo farmacológico y antagonismo fisiológico, que es distinto. Siempre el antagonismo fisiológico es la manera de compensar los efectos directamente dentro del organismo a través de activación de receptores. Lo que nosotros diseñamos es, pues, generar un fármaco antagonista que me permita inhibir el efecto del otro sistema que me está interfiriendo. Hay experimentos un poco más complejos, se necesita mucha planeación, pero lo pueden hacer, que decir, es que por más que intento sacar el resultado, siempre me está interfiriendo el sistema colinérgico con mi experimentación y no me permite ver exactamente cómo es la respuesta del adrenérgico, que es el que a mí me interesa. Yo voy por ese tipo de receptores, pero siempre me gana el colinérgico porque o es más fuerte o tiene mayor prevalencia o está actuando constantemente. ¿Qué se puede hacer en este caso? Dar un antagonista del sistema que no quieres que te interfiera, en este caso, por ejemplo, el sistema colinérgico, evaluarlo para ver si te modifica la respuesta con tu fármaco, con tu sustancia problema. Si no te modifica el resultado de tu sustancia problema, entonces ya puedes hacer un experimento combinado donde puedes generar, por ejemplo, un bloqueo del sistema colinérgico, adicionar tu tratamiento e inclusive poder bloquear otros receptores que tampoco quieres que te actúen. Supongamos que tenemos aquí también receptores alfa 2 que también son GI y dicen, híjole, es que este también me va a afectar mi respuesta. Entonces pueden hacer un tratamiento combinado con un antagonista alfa 2, con un antagonista de los receptores colinérgicos y ver cómo se comporta el resultado. Obviamente esto representa generar más grupos porque necesitamos controlar todo, ver la combinación directamente con el antagonista GI de colinérgico, a ver si no me modifica el resultado, luego probar en solitario los inhibidores de los receptores alfa 2, luego en conjunto colinérgicos y adrenérgicos alfa 2 y finalmente ya probar toda mi cascada inicial. ¿Se puede hacer? ¿Necesita más evaluación? Sí, pero si tienen la facilidad para estudiar el sujeto de estudio, en células llega a ser un poco más fácil porque tenemos muchos pozos, entonces podemos probar todas las combinaciones que queramos y es relativamente más barato, más sencillo que hacerlo directamente con animales, ¿no? Entonces aquí necesitaríamos pues cuenten cuántos grupos necesitaríamos con ratones o peces, entonces se incrementa el número de unidades experimentales. Pero véanlo o consideren que siempre va a estar presente el antagonismo fisiológico en sistemas complejos. Entonces, nada más para que les quede clara esa parte. ¿Preguntas de esto? No, no. ¿No? Pues, Ok. Y les voy a mencionar un proceso de desensibilización de los receptores G, de proteínas G, sobre todo si también su experimento requiere de evaluaciones periódicas, es decir, que ustedes quieran resguardar su sujeto de experimentación, evaluarlo en un punto, después dejarlo descansar y evaluarlo constantemente. Es decir, que estén exponiendo constantemente a un fármaco por un periodo, vamos a decir, de 7, 14 días con administraciones diarias o más o menos un esquema similar. ¿Qué puede afectar su respuesta? ¿O por qué en algunas ocasiones se puede observar que la respuesta va disminuyendo? Entonces, el organismo tiene mecanismos de defensa para evitar que los receptores estén estimulados constantemente. Ese proceso es un proceso de desensibilización del receptor, que puede ser por diferentes mecanismos. Entonces, el primer mecanismo puede ser que, por ejemplo, bueno, déjenlo explicar acá. Recordemos que nuestro receptor puede estar en tres estados, realmente son tres estados. El estado activado, aquí vamos a ponerlo
el estado inactivado. Y el estado, ¿cómo lo pondremos? Desensibilizado. O vamos a llamarlo estado en reposo. Y esto es, digamos que es un periodo refractario. ¿Qué quiere decir? Estos tres estados están constantemente cambiando. Es decir, podemos tener el paso del estado activado, inactivado y después en el periodo refractario. ¿Qué significa esto? Como les decía, los receptores siempre se están abriendo y cerrando y llega un punto, sobre todo en los canales iónicos se ve un poco más claro, donde el receptor no responde. Es decir, como que está en un periodo de reposo, como que quiere volver a recuperarse para poder volver a estar en estado activado. Entonces, este cambio conformacional ocurre en presencia y en ausencia del ligando. Entonces, normalmente siempre está en estos procesos. Les decía que, por ejemplo, si nosotros agregamos un agonista, lo que estamos buscando es mantener el estado activado por más tiempo. Vamos a tener periodos donde el estado inactivado y periodos de refractarios, pero casi siempre vamos a estar aquí, en un estado activado. ¿Qué pasa si nosotros seguimos estimulando este receptor? Es decir, en dosificaciones periódicas o inclusive con concentraciones muy elevadas. Es decir, que en algún momento administramos una concentración muy elevada de un agonista, vamos a decir 100 veces de lo que normalmente trabaja, y lo estamos estimulando constantemente. Pues lo que va a hacer es que este receptor, de manera coloquial, va a entrar en huelga. Es decir, no va a trabajar, va a estar en el estado desensibilizado por más tiempo. Les digo esto a mis estudiantes de licenciatura, es como cuando están a final de semestre, tienen que entregar informes, tareas, evaluaciones, y entonces todavía les llega más trabajo por parte de sus profesores. Simplemente lo que hacen, como ya están tan estresados de tantas cosas, avientan todo y no empiezan a trabajar, se dan un descanso y luego vuelven a empezar a trabajar. Lo mismo ocurre con los receptores. Cuando estamos estimulando constantemente, entramos en un estado refractario. ¿Lo podemos visualizar gráficamente? Sí, sí se puede. Y este fenómeno se ha visto que, por ejemplo, tenemos nuestra curva dosis-respuesta. Llegamos a un estado máximo donde tenemos una concentración, vamos a decir que aquí es 0.1 milimolar. Luego seguimos estimulando a 1 milimolar y después estimulamos a 10 milimolar, ¿no? Entonces ya habíamos llegado al efecto máximo desde la concentración de 1 milimolar, pero seguimos estimulando. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a observar este efecto. Este fenómeno de que por más que incrementemos concentración, vamos a decir que aquí tenemos 100 milimolar, decimos, oye, pero estoy agregando más concentración, ¿por qué el efecto baja? Este fenómeno se llama taquifilaxia. Quiere decir que ya saturamos tanto, ya estresamos tanto al receptor que simplemente se bloqueó y entonces ya no va a poder ser estimulado. ¿Cuál es la ventaja o cómo podemos saber exactamente si es taquifilaxia o el siguiente modelo que vamos a ver? Que si nosotros lavamos el sistema o dejamos descansar un poco el sistema y regresa a las condiciones basales, podemos inclusive observar cómo se recupera este efecto. Sí, adelante, Alexander. Doctor, una pregunta. O sea, solo el agonista o el ligando de manera general se une al receptor si está en el estado activado, no en los otros. Se puede unir en cualquier estado, solamente que cuando va a desencadenar la actividad va a ser en el estado activado. Es decir, como que está esperando este efecto. Lo que hacen los agonistas es que desplazan el equilibrio a que siempre esté en un estado activado. Entonces nada más es como favorecer este estado que esté más, por más tiempo. Como les decía, vamos a poner números para que tal vez les quede un poco más claro. Vamos a decir que en un estado normal, el porcentaje de este tipo de que aparezcan este tipo de receptores es 30-30-30, ¿no? De estado activado, inactivado y en periodo refractario. Con un agonista, vamos a desplazar este equilibrio a que sea 70% estado activado
15% inactivado y 15% refractario. ¿Qué va a pasar esto? Obviamente aquí no tenemos efecto. Aquí tampoco hay efecto. Y solamente aquí hay efecto, ¿no? En este punto. Entonces, si nosotros desplazamos este equilibrio a que todo el tiempo esté en el estado activado, lo que vamos a observar es que vamos a tener una respuesta por más tiempo. Y es lo que nosotros alcanzamos a ver. Muchas veces llega a ser confuso porque son como dos conceptos distintos. Digamos que esto es a nivel molecular, cómo se observa el efecto. Nosotros no nos da tiempo inclusive de detectar cuando está activado, inactivado, desensibilizado, porque la respuesta es muy rápida. Pero lo que nosotros cuantificamos es qué tanto va a estar en el porcentaje activado y qué tanto se va a estimular este receptor. No sé si más o menos respondí tu duda. Sí, Ok. gracias. Entonces, volviendo a este punto, cuando dejamos descansar, quitamos la concentración más alta y permitimos que se recupere este receptor, regresamos a las condiciones ya sean normales o si todavía tenemos esta condición de 0.1 milimolar, podemos regresar al efecto máximo. Entonces, ese es el primer fenómeno de taquifilaxia, que solamente es una desensibilización, es temporal y puede observarse en un mismo experimento. Es decir, ustedes siguen estimulando y se llega a caer el efecto. El otro mecanismo es cuando hacemos una, digamos, una activación periódica. Es decir, podemos administrar, en este esquema, podemos administrar concentraciones de 0.1, que ya nos dio nuestro efecto máximo, en el día 1. Y luego continuamos así, 0.1 en el día 2. Continuamos así hasta, supongamos, el día 30. ¿No? Un mes estuvimos estimulando al 100% nuestro receptor. ¿Qué va a pasar en este punto? Cuando estamos administrando constantemente, el receptor no va a entrar en taquifilaxia, sino simplemente el organismo o la célula va a empezar a hacer un mecanismo de disminución de receptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos representado en este esquema? En este esquema tenemos pues, el receptor acoplado a proteína G, su proteína G y los efectores, ¿no? Es la representación clásica. Se ha descrito que hay una proteína que se llama arrestina. Arrestina también es un mecanismo de defensa de las células que está acoplado a otros componentes. En este caso tenemos aquí una sinasa, ERK1 y ERK2. Esto lo vamos a ver, yo creo que, a ver si nos da tiempo esta clase, si no la siguiente que veamos tirosina sinasa. Solo sepan que es un receptor, es una proteína de tirosina sinasa. Entonces, esta arrestina se une a la cara intracelular del receptor, se empieza a fosforilar. Vean que aquí este marcaje ya estamos fosforilando la arrestina, se activa y se queda unida. Esta unión con el receptor y esta proteína arrestina va a desencadenar un proceso de invaginación, es decir, se empieza a formar una pequeña vesícula. Una vesícula, véanla como si fuera una mini membrana, es decir, aquí lo que se ve es que esta invaginación empieza a cortarse, la membrana plasmática se empieza a acercar y empieza a recortar. ¿Quién va a hacer este corte? Una proteína llamada dinamina, que simplemente lo que hace es como intentar cerrar los espacios, cortar y la vesícula se empieza a formar. Este fenómeno se puede observar, por ejemplo, como cuando tienen una burbuja, de jabón, si ustedes la revientan, lo que hace es que se estira totalmente y se genera. Si ustedes quieren formar una burbuja, por ejemplo, muy fácilmente, agregan una gota de jabón líquido en el agua y van a ver cómo, por capilaridad, va a intentar formar una esfera. Entonces, lo mismo ocurre con esta proteína. Se empieza a generar esta esfera a través del complejo de beta-arrestina junto con clatrina, que ya va a dar la instrucción directamente de invaginarse. Y entonces ahora tenemos este receptor en el citosol ya secuestrado, ya no va a estar en la membrana plasmática. Por lo tanto, si aquí agregamos el ligando, un agonista, pues ya no lo va a encontrar el receptor, entonces va a seguir su camino a través de la membrana y puede ser que encuentre más adelante un receptor libre al que se pueda unir, pero en este punto ya estamos disminuyendo la cantidad de receptores. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es un método de protección. Normalmente el organismo está acostumbrado a trabajar en valores entre el 20 y 30% de su actividad máxima.
Si nosotros empezamos a saturar el sistema en valores 80, 100% del efecto máximo, la célula dice, algo está pasando mal, entonces voy a simplemente, es demasiado estrés para mí, voy a intentar regresar a mis valores del 30%, disminuyendo la cantidad de receptores. Entonces, una vez que ya se genera este proceso de invaginación, tenemos dos mecanismos que pueden pasar. Ya tenemos aquí el endosoma con nuestro receptor, con todo este complejo de clatrina y la arrestina. Y tiene dos posibilidades. La primera es mandarlo a una estructura que se llama proteosoma, que es prácticamente el triturador de proteínas de la célula. El proteosoma recicla, o sea, degrada todas las proteínas, recupera los bloques de construcción, que son aminoácidos, algunos carbohidratos que estén presentes ahí por las fosforilaciones, prácticamente degrada la proteína. Entonces ya está eliminada del sistema. El otro mecanismo es que si después de un tiempo dejamos de estimular constantemente al sistema, puede ser que este proceso de reciclaje regrese a su forma normal, es decir, que migre nuevamente hacia la membrana plasmática y se vuelva a expresar. Entonces ahora sí, el ligando ya puede unirse a este receptor nuevamente. De manera, por ejemplo, práctica, ¿en qué se observa este tipo de mecanismo de forma constante? En el síndrome de abstinencia de las personas que consumen drogas o sustancias nocivas. Las personas que consumen muchas sustancias nocivas, se ha visto, por ejemplo, que cuando prueban por primera vez algún tipo de droga, cualquier tipo de estimulante, tiene un efecto muy fuerte. Y después siguen repitiendo esta dosificación y luego van diciendo es que necesito más cantidad de esa droga para tener el mismo efecto, el mismo mecanismo placentero. Entonces, lo que ocurre es que este proceso, esta administración repetida, hace que el cerebro disminuya la cantidad de estos receptores y por lo tanto, a pesar de que tengamos la misma cantidad de sustancia, ya el efecto no va a ser lo mismo. Entonces, como les decía, este mecanismo va a ocurrir solamente si están estimulando constantemente a su sistema y lo tienen por un periodo largo de tiempo. Si van a hacer una estimulación aguda, les va a pasar el mecanismo anterior, el de taquifilaxia. Pero si es una estimulación crónica, les va a generar este proceso. ¿Cómo pueden hacer para evitarlo? Pueden inclusive disminuir la cantidad del agonista que les dé un efecto máximo menor para evitar saturar tan rápido el sistema. Sobre todo si ven que conforme pasa su experimento, van viendo que la actividad va disminuyendo y tienen las mismas condiciones. Ahí posiblemente ya están teniendo este esquema. ¿Preguntas de esta parte? No. Ok. Muy bien, creo que sí nos va a dar tiempo de ver los receptores tirosina-sinasa. Sí, ok. Entonces, vamos a ver el otro grupo, que son receptores tirosina, sinasa, que lo van a encontrar en los libros como RTCs. Y en otro lado también lo van a encontrar como receptores de tipo MAP sinasa o receptores de tipo MAP. Entonces, nuevamente, vamos con la terminología. Receptor, sabemos que es una estructura que se une a un ligando y puede generar algún tipo de efecto. Después dice tirosina sinasa. Ya habíamos visto que sinasa es una enzima que fosforila. ¿Qué va a fosforilar? Residuos de tirosina. Entonces, es un receptor que fosforila residuos de tirosina. También se ha visto que pueden fosforilar también algunos residuos de treonina. Prácticamente cualquier aminoácido que tenga grupos hidroxilo es susceptible de fosforilación. Entonces, lo que principalmente fosforila son aminoácidos de tirosina, pero si tenemos un grupo hidroxilo ahí presente, es susceptible de fosforilación. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de receptores? Estos receptores se encuentran, digamos, distribuidos en la membrana plasmática en forma de monómeros. Entonces, estos monómeros están, digamos, ahí caminando a través de la membrana plasmática y cuando se unen, cuando encuentran a un homónimo, entonces van a formar un dímero.
Entonces, este dímero ya tiene la capacidad para poder unirse con el ligando. Es decir, solamente se va a poder unir el ligando cuando esté el dímero presente, lo cual también dificulta un poco a veces esta interacción. De igual manera, como habíamos visto con las teorías de receptores, tenemos que puede ser el dímero que esté ahí, que no esté generando ninguna función. Sin embargo, este mismo dímero puede hacer un cambio conformacional para tener su estado activado. Entonces vean, si recuerdan de la primera sesión, que teníamos estas dos posibilidades, que el receptor estuviera inactivado, que el receptor estuviera activado y que estuviera en presencia o en ausencia de ligando. Entonces tenemos esos 4 estados que normalmente están presentes. Entonces, cuando está, digamos, en el estado activado, aquí sí se puede unir o se facilita la unión hacia el ligando. Entonces, aquí sí ya podemos obtener esta unión con el ligando. Y nuevamente, cuando ya no necesita este ligando, cuando quiere suprimir su actividad, se cambia a un estado inactivado y entonces se puede liberar directamente el ligando, regresando a su estado normal, e inclusive se puede separar del complejo. Entonces, la mayoría de prácticamente todos los receptores, salvo uno, están en esta conformación, es decir, que necesitamos una dimerización para poder estar unidos. ¿Cuál es esa excepción? La única excepción es el receptor de insulina. El receptor de insulina difiere de este mecanismo porque en su conformación ya está unido de por vida. Y esto va a ser a través de un puente disulfuro. Es decir, el dímero activo del receptor de insulina nunca lo van a encontrar en monómeros. Siempre ya va a estar fijado a la membrana en dímero a través de esta estabilización por puentes covalentes de disulfuro que lo estabilizan. Entonces, siempre nada más en el caso del receptor de insulina, solo lo vamos a encontrar en su estado activado y desactivado y en presencia y ausencia de ligando, pero ya formando este componente. Entonces nos saltamos este paso de acá. Esa es la única, digamos, característica especial de los receptores de insulina. Ahora bien, ¿cómo funcionan este tipo de receptores? ¿Cuál es el mecanismo general? Primero les voy a explicar el mecanismo sencillo y después vamos a ver un poco más los detalles que tienen este tipo de receptores. Al inicio se les denominaba que eran receptores de la familia MAP. Esto viene del término en inglés mitogen activated protein. Que se puede traducir como proteínas activadas por mitógeno. Si nosotros dividimos esta palabra, mitógeno, viene de la parte de mitosis y de génesis. Entonces quiere decir que un mitógeno es algo que va a inducir la mitosis. Entonces, este es el término mitógeno. Recordemos que la mitosis es el proceso de proliferación celular, es decir, que tiene los mecanismos para que de una célula pueda multiplicarse o pueda recuperarse en una célula igual. Todas las células, salvo las células sexuales, tienen proceso de mitosis. Es un proceso de regeneración constante. Entonces, ¿qué quiere decir que hacen este tipo de receptores? Quiere decir que para poder activarlas tenemos que buscar un ligando que estimule el proceso de mitosis. Es decir, que siempre está enfocado este tipo de receptores a la supervivencia, la muerte celular o el estado de proliferación celular. También un poco de contexto histórico. En los años 80s, 90s, digamos que fue el boom, también fue la nueva moda para estudiar nuevos receptores. Se intentó buscar muchos tratamientos específicamente contra el cáncer, porque dicen, bueno, si estos van a regular el proceso de mitosis, pues yo puedo encontrar una molécula que inhiba un proceso del cáncer, o ver exactamente cuál es la proteína del cáncer que se está modificando, y entonces yo poder buscar un ligando. El fracaso de este tipo del estudio de este tipo de receptores, e inclusive que ahorita ya el interés haya bajado un poco, no demasiado, pero sí bajó un poco,
Es porque la complejidad de cómo está regulado este proceso y de que hay varias interacciones. No es tan sencillo como los receptores acoplados a proteínas G, porque realmente sabemos que los segundos mensajeros son los mismos casi siempre, que los efectos son bastante más predecibles, que si bien a lo mejor lo que nos mete un poco de ruido son las fosforilaciones por pK y pKC, pero en general los efectos son bastante predecibles y pueden funcionar muy similar en diferentes sistemas. Sin embargo, con las proteínas MAP llega a ser un poco caótico e inclusive bastante impredecible porque tiene muchos mecanismos de respuesta. Entonces, como estamos hablando de un tema de mitosis y técnicamente estamos hablando sobre la supervivencia de la célula diseñó un sistema de control muy específico. Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer una tarea muy importante, no sé, mandar un documento, mandar o entregar algún tipo de trabajo y no podemos hacerlo, normalmente no solamente se lo encargamos a una sola persona, a un amigo, a alguien que esté cercano, sino casi siempre tenemos un plan de reserva. Es decir, bueno, si no lo llega a mandar, puedo a lo mejor mandarlo por correo o solicitar una extensión de tiempo. Es decir, tenemos varias estrategias para poder resolver un problema. Lo mismo ocurre con este tipo de receptores. Tiene diferentes mecanismos por el cual puede abordar. Entonces, ahorita que veamos un esquema, van a ver la cantidad de complejidad que tiene esto. Entonces, de manera sencilla, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo describen los libros? En algunos libros viejitos todavía utilizan esta terminología MAP. Ya en términos más avanzados utilizan otra familia. Sin embargo, casi siempre lo refieren a proteínas MAP. ¿Cómo funcionan estos? Tenemos nuestro, digamos que tenemos nuestro efecto, ¿no? Esto va a llegar directamente hacia el núcleo. ¿Por qué hacia el núcleo? Porque queremos tener un proceso de mitosis. Entonces, eventualmente vamos a llegar a la parte final. Para poder activar a la proteína efectora, que va a ser la mitosis, que es nuestra proteína MAP, necesito activarla. ¿Cómo la voy a activar? Para poder activar esta proteína efectora, necesito fosforilarla. Entonces, ¿quién va a fosforilar esta proteína? Pues una sinasa. Entonces, habíamos mencionado que el término sinasa se refiere a una proteína o una enzima que fosforila algo. Casi siempre el algo está antes de su nombre. En este caso, ¿a quién va a fosforilar? A la proteína MAP. Entonces, le vamos a poner MAP sinasa. Es una enzima que va a fosforilar a nuestra proteína activadora de mitógenos. Pero, nuevamente, no solamente tenemos un control anterior de este, porque no le vamos a dejar la responsabilidad de que actúe solamente el MAP a través de la MAPK. Entonces, ¿qué hacemos? Damos un segundo filtro de seguridad. Para poder activar a esta enzima, necesitamos también fosforilarla. ¿Quién la va a fosforilar? Pues una sinasa. ¿Y cómo se va a llamar esta sinasa? Pues va a ser la sinasa del MAP. Entonces, le ponen MAPK, que es el nombre de esta enzima, y le ponemos otra K porque es una enzima que va a fosforilar a la siguiente enzima. Y nuevamente tenemos otro filtro de seguridad para fosforilar a esta. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Pues va a ser una sinasa de nuestra proteína MAP sinasa. Entonces vean que es una cadenita de fosforilaciones desde el receptor, que empieza a activar esta proteína MAPKK y después seguimos constantemente hasta que eventualmente llegamos a la proteína efector. Entonces, casi la mayoría de estas proteínas son enzimas que van a fosforilar a la siguiente enzima. Entonces, vamos a ver un esquema de cómo se ve esto en la realidad. Entonces, en la realidad se ve esto. Vamos a enfocarnos en este punto. Estos son los receptores tirosina sinasa.
Ahorita vamos a hablar qué es todo esto de CISAR y de GFB2, pero empezamos con la primera proteína MAP, que es RAS. Entonces, esta proteína va a fosforilar a otro complejo, que es el complejo RAS y CRAF, y después activamos a la proteína MEC, son dos proteínas. Y después MEC va a activar a ERK, y finalmente ERK va a llegar al núcleo, y entonces vamos a generar procesos de transcripción. Entonces vean que la mayoría de este tipo de esquemas de señalización se ven bastante caóticos al inicio, pero lo único que tenemos que hacer es seguir la cadena de fosforilaciones. Entonces solamente es ver quién lo inició, cómo va fosforilando y quién lo va autorregulando. Aquí también lo que tenemos que poner atención es cómo está la flecha. Si nosotros tenemos una flecha en punta, quiere decir que va a activar. Si tenemos una flecha Roma, quiere decir que va a inactivar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que RAS-GAP inhibe a este componente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estimulo a esta proteína de acá para estimular al siguiente paso, el mecanismo de defensa es simplemente bloquear a esta para que ya no se permita, perdón, activar a esta para que ya no actúe con esto. Entonces, vean que tenemos diferentes caminos. Lo que les decía que era estudio para el cáncer era porque decían, bueno, si esto me está generando, por ejemplo aquí, esta protoncogen FOXO3, que está acoplada a la tumorigénesis, decir, bueno, pues yo puedo directamente regular a ERK para evitar que este protoncogen sea activado. Sin embargo, ¿qué hace la célula cancerígena? Pues produce más de estos. ¿Y estos qué son? Son inhibidores de ERK. Entonces, por lo tanto, a pesar de que yo tenga aquí mi tratamiento, si este es más grande, pues me va a bloquear el tratamiento que esté. Entonces dicen, bueno, a lo mejor puedo irme por otra vía, puedo bloquear a este. Pero a lo mejor aquí hay otra proteína que va a regular a este. Entonces es muy difícil identificar cuál es la proteína protoncogénica que va a generar un tratamiento. Y aún así, en algún punto se espera que podamos tener terapéuticas específicas para cada persona para saber cuál de todas estas proteínas está sobreexpresada o está mutada, que está estimulando el sistema y desarrollando mecanismos tumorigénicos. Entonces, eso ha complicado mucho el estudio de este tipo de receptores. ¿Por qué llega a ser todavía importante? Porque muchos mecanismos todavía están presentes, sobre todo, por ejemplo, los que estudian insulina, saben que la insulina tiene dos mecanismos importantes. Por un lado, regula la recaptación de glucosa hacia la célula interna, pero también se sabe que la insulina tiene mecanismos de proliferación. Entonces, déjenme buscarles un mecanismo de cómo está la insulina para que más o menos vean. Ok. Entonces, a ver, les comparto esto. Vean, esto es todo lo que se sabe de la insulina hasta el momento. Aquí tenemos el receptor de insulina y lo que a ustedes les interesa más que nada es esta parte. Toda la parte de la translocación de los receptores GLUT4 para poder internalizar o recapturar la glucosa. Vean todas las proteínas que están interactuando, que en algunos casos no sabemos realmente para qué funcionan o todavía no está muy claro cuál es su relevancia. Y vean que aquí abajo tenemos otros productos metabólicos. Tenemos esta vía de señalización que desencadena el crecimiento, esto que está involucrado en la inhibición de la gluconeogénesis y todos los mecanismos que tengan que ver con el metabolismo de ácidos grasos. También procesos de apoptosis, autofagia, e inclusive de síntesis y proliferación. Entonces vean que el componente de estudio de la insulina es bastante completo. Puede ser que nosotros ya ahorita detectemos algunas proteínas que ya hemos visto, como caveolina, como las PKAs, inclusive el segundo mensajero AMP cíclico. Bueno, esto no lo hemos visto, que es el óxido nítrico. Pero todas las demás que nos cuesta como trabajo identificar, la mayoría de ellas son proteínas, son sinasas de proteínas. Es decir, van a ser, ¿dónde está el esquema? Van a ser una de estas, ya sea una sinasa de proteínas o una sinasa de proteínas anterior. Entonces,
yo creo que ya no me da tiempo. La siguiente sesión les muestro más o menos cuáles son los mecanismos básicos que generan este proceso y cómo se van interactuando. Pero no sé si hasta el momento tengan alguna duda o les haya quedado claro más o menos cómo funcionan los receptores tirosinacinasa. Bueno, hasta ahora todo bastante bien. Ok. Gaby, ¿todo bien? Sí, creo que sí. Una pregunta, ¿esta también nos la van a compartir el video? Es que se me estuvo trabando mucho y sí me perdí por ratitos. Sí, 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 sí. Les compartimos el video y la presentación. Ah, muchas gracias. Y por nada. Ok. ¿Algún comentario extra, Bere? No, de esta parte justo, creo que debe de quedarles muy presente que cuando ustedes ven un efecto farmacológico, sobre todo en un animal íntegro, tienen que visualizar que hay muchas interconexiones y que van a poder encontrar con un ligando apropiado una manera de explicarlo. Es decir, se utilizan, como bien mencionaba el profe, antagonistas de esos sistemas fisiológicos. Ahora de estas señalizaciones de este tipo de receptores, venden muchos anticuerpos. De hecho, estos esquemas que les muestra el profe, hay esa de Cell Signaling es toda una empresa encargada de venderles anticuerpos contra esas proteínas. O sea, justo es la idea. Si ustedes quieren ver si la señalización, si está encendiéndose o apagándose una vía, la industria ya tiene marcaje, ya les vende, les dices, por supuesto, ¿quieres detectar esta proteína? Yo te vendo el anticuerpo de esa proteína. Y son bonitas para explorar, para que vayan pensando y le vayan diciendo a su tutor cuánto dinero necesitan. Va. Sería todo, Josué. Gracias. Ok, entonces nos vemos, terminamos esta parte. Ajá, Vemos lo de receptores nucleares y revisamos un artículo de cómo se ve, porque esto se ve bonito en papel, ¿no? Pero sí, experimentalmente es muy completo. Entonces vamos a ver un artículo de cómo hacen este abordamiento para el estudio de algunos de estos receptores. muy bien. Nos conectamos el martes, que estén muy bien. Sí, Bye hasta bye. luego. Luego, hasta luego. Gracias. Bye.